Listo. Bueno, entonces, bueno muchachos, entonces nuevamente buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro primer CIPAS. El tema es nociones de conjuntos. Permítame. Que tengo a todos. Listo, me toca así para poder dar acceso también. Listo. Entonces, nuestra directora de curso se llama Carolina Castaño. Ella les ha estado enviando a ustedes alguna información. De pronto también una señora que se llama Yadi Camacho, ella también es nuestra directora de apoyo. Y ya de manera directa, pues yo seré las que les estaré enviando información a los correos, al Skype y les estaré dando como una realimentación en los foros. Para nuestra primera actividad, que es nociones de conjuntos, yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan qué es un conjunto? Recuerden que eso ustedes lo miraron cuando estaban en el bachiller. Entonces, no sé de pronto si tienen todavía ese concepto por allí o ya está de pronto un poco olvidado. ¿Qué me dicen? Es un grupo de elementos, creo. Muy bien. ¿Quién me habló? Luisa, profe. Luisa. Hola, Luisa. Muy bien. Un conjunto es un grupo de elementos, pero ¿qué tienen esos elementos de pronto para que hagan parte de ese conjunto? ¿Qué deben tener? Unas características específicas. Muy bien, exacto. Unas características específicas comunes, ¿sí? Por eso se denomina un conjunto, por eso hacen parte de un conjunto. Recuerden ustedes que nosotros los conjuntos son todos esos elementos que tienen esas características en comunes y siempre los vamos nosotros a nombrar con una letra en mayúscula. No va a ser con minúscula, sino en mayúscula. Cuando yo encuentro en lógica, matemática, una letra en mayúscula, ya sé que me están hablando es de conjuntos propiamente. Los conjuntos nosotros los podemos expresar y aquí va, eso también ha sido como una pregunta que les ha salido. Los podemos expresar de diferentes maneras, por comprensión o por extensión. ¿Qué quiere decir la primera? Por comprensión, nosotros lo que hacemos es nombrar la característica del conjunto. No nombramos los elementos, sino la característica en general. Entonces, miremos este ejemplo. Tenemos A, el conjunto A, igual, y está encerrado dentro de unos corchetes. Lo que está dentro de los corchetes, en este caso, va a ser o los elementos o la característica. Aquí en este caso me está dando es la característica. Me está diciendo X, es decir, cualquier número, cualquier letra, cualquier elemento, ¿sí? X puede tomar cualquier valor, tal es que ese valor X es una vocal. Entonces aquí me está diciendo es la característica. ¿Cuál es? Que es una vocal. Es decir, los elementos de este conjunto son vocales. Aquí vemos otro ejemplo. El conjunto B es igual y nuevamente está dentro de unos corchetes. ¿Qué me está diciendo? Que X, es decir, esos elementos, son números naturales, ¿sí? Aquí me está diciendo, es un natural y también me está diciendo que está dentro de este rango. Es decir, que ese número está entre el número 1 y el 9. Aquí, como ven ustedes, se nombra es la característica o la propiedad. Esto es cuando hablamos de un conjunto por compresión. Ahora, por extensión. Por extensión, yo voy a nombrar cada uno de los elementos de ese conjunto. Si aquí en el primero yo dije que la característica era que estos elementos son vocales,
Aquí por extensión, pues voy a nombrar esos elementos. Aquí lo estoy representando de una manera gráfica, este conjunto, como ustedes ven. ¿Sí? El conjunto A lo estoy representando mediante este círculo y dentro del círculo van los elementos. Ya no va esto de manera gráfica. Aquí entonces iría el elemento A, E, I, O y U, ¿sí? Que serían las vocales. Y aquí para el conjunto B también lo estoy representando de una manera gráfica y estoy colocando los elementos que cumplen con esta propiedad, que son los números naturales y que están entre el 1 y el 9. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos, en cuanto a los tipos de conjunto por compresión y extensión? No, profe. Bueno, si tienen alguna pregunta, me dicen, profe, tengo una duda y de una vez la despejamos. Bueno. Ahora miremos este otro ejemplo. Tengo el conjunto T y estoy diciendo T es igual, nuevamente entre corchetes, ¿sí? X, es decir, que esos elementos son un medio de transporte. Aquí estoy dando la característica por compresión. Por extensión, pues voy a nombrar cada uno de esos medios de transporte, que sería avión, bicicleta, carro, barco, bote, y así sucesivamente hasta nombrar todos los medios de transporte que yo desee. Este sería otro ejemplo. Tengo el conjunto A, que es igual a X, y me está diciendo que tal es que X es un animal. Es decir, estos elementos de este conjunto A son animales. No me están diciendo si son animales terrestres, acuáticos, no. Simplemente me está dando una característica general, animales. Por extensión, pues yo nombraría los animales que en este caso acá en la imagen me aparecen, que es perro, tortuga, pez, murciélago, pájaro, ratón y eso es paloma. Ahora miremos este otro ejemplo. Aquí tengo el conjunto A es igual a X, tales que X pertenece. Esta E que ustedes ven allí, recuerden que significa pertenece. ¿A qué? A N. ¿Y qué es N? ¿Quién me dice qué es N en matemáticas? Números naturales. Números naturales. Bien, los números naturales. Entonces, después de N veo una coma. Entonces, aquí quiero resaltar. Miren este conjunto A. Está nuevamente entre corchetes, pero si ustedes ven, hay una coma y por aquí hay otras comitas. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente me está dando una propiedad, sino que me está dando más propiedades, 2 o 3 propiedades. Es decir, que los elementos de este conjunto deben cumplir con todas estas propiedades que están acá. ¿Cuál es la primera propiedad que hay? Que sea o que pertenezca a los números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Pues vamos a colocarlos por acá. Voy a escribir números naturales. ¿Y cuáles serían? Los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 6. ¿Hasta dónde llegarían los números naturales? Infinito. Infinito. Muy bien, hasta infinito. Entonces, aquí yo estoy nombrando, mira, por extensión, aquí es por compresión, pero aquí por extensión yo ya estoy nombrando los elementos teniendo en cuenta esta primera característica. Me está diciendo X que pertenecen a los naturales. Entonces,
Voy a dejarlo hasta acá. Luego, ¿qué me dice el mismo ejercicio? Me está diciendo, son los números naturales, además, es un número, aquí me está diciendo, es un número X menor que 5. Recuerden este símbolo que significa menor que. ¿Listo? Aquí ya me está dando otra característica. Me está diciendo que los elementos de este conjunto es un número menor que 5. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues de estos números naturales, ¿sí? De estos números naturales que yo acabé de colocar acá, ¿cuáles son menores que 5? Pues el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tomo el 5 o no tomo el 5? Yo creo que no, porque uno dice menor que 5, no menor que 5 igual a 5. No. Sí. Muy bien. Muy bien. No voy a tomar el 5, lo borro, porque aquí me está diciendo menor que 5. No me está diciendo menor o igual. ¿Listo? Si aquí tuviera el símbolo de menor o igual, que es, vamos a ver si por acá lo tengo. Mira, voy a insertarlo por acá. Ese es el símbolo de menor o igual. Es muy diferente a este. Cuando ustedes encuentren este símbolo, quiere decir que el número que está después, supongamos que sea el 3, también se incluye, ¿sí? Porque me está diciendo que el valor de acá, es decir, X, también puede valer este número. Como aquí no tiene esta rayita debajo, sino que es menor que, es decir, que los elementos deben llegar hasta más abajo de ese número. En este caso, sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí si ustedes ven, espera que tengo por acá. Permítanme, yo bajo esto. Me deja quitar esto por extensión. Yo subo eso por acá. Bueno, aquí si ustedes ven, ya se me va como limitando un poco más la cantidad de elementos. Luego encuentro este símbolo. ¿Qué significa este símbolo? ¿Ya lo han visto? Significa I. I, muy bien, exacto. En matemáticas, esta V invertida significa I, en especial en lógica matemática. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que aparte de todas estas características, también tiene que cumplir con esta de acá, obligatoriamente. ¿Qué es? Me dice que ese número, o sea, X, el valor que yo escoja, al multiplicarlo por 7, tiene que ser igual a 28. Entonces, ¿qué número al multiplicarlo por 7 me va a dar igual a 28? De estos números que tengo acá, ¿cuál sería? 4. El 4. Muy bien. Entonces, aquí por extensión he colocado esa respuesta. ¿Por qué coloco solamente el 4? Porque el 4 es el único elemento que me cumple con todas estas tres características a la vez. El 4 es un número natural, es un número menor que 5 y es un número que al ser multiplicado por 7 me da 28. ¿Sí? Este sería el elemento de ese conjunto A. Si ustedes ven, es un único elemento, no tiene más. Por lo tanto, este conjunto es un conjunto tipo unitario, porque es solamente un elemento el que tiene. Bueno, ahora miremos la relación que hay entre conjuntos. Entonces, hablamos de relación entre conjuntos cuando hay algún elemento que pertenece o cuando hay un elemento que no pertenece. Decimos que pertenece, recuerden, con la letra E, y cuando no pertenece, ustedes lo van a encontrar con la letra E y como un slash encima, una rayita encima, como cancelando.
Miremos entonces, cuando ustedes encuentran relación entre conjunto a conjunto, lo van a encontrar ustedes en los libros de consulta con esta C, ¿sí? Con esta, así, con este símbolo. ¿Qué quiere decir? Que los elementos que están en un conjunto también se contienen o también se presentan en otro conjunto. Un ejemplo, miremos aquí el conjunto de frutas rojas. Miremos acá esta imagen. Tenemos el conjunto F. El conjunto F está conformado por diferentes frutas de diferentes colores. Si ustedes ven, hay unas de color verde, de otras de color rojo, otras de color morado y otras de color amarillo. Aquí hemos representado dentro de este conjunto de F, tenemos un subconjunto y lo hemos denominado R a este subconjunto y en él están todas las frutas de color rojo. Lo mismo tenemos acá al subconjunto A y aquí están las frutas de color amarillo. Podemos decir, el conjunto de las frutas rojas está contenido en el conjunto F, ¿sí? Porque este conjunto de las frutas rojas está dentro del conjunto grande, que sería el conjunto F. Por lo tanto, lo representamos así. R contenido en F. Pero yo no puedo decir que el conjunto A, es decir, el conjunto de las frutas amarillas, está contenido en el conjunto R. Porque si ustedes ven, no hay ninguna fruta del conjunto A que también esté en el conjunto R. Por lo tanto, cuando ustedes encuentren acá este símbolo, quiere decir que el conjunto A no se encuentra contenido en el conjunto R. Es decir, los elementos que están en el conjunto A no están en el conjunto R. ¿Clara esa partecita, muchachos? Esto es como algo teórico, pero pues igual se los doy porque puede salir una pregunta de estas en el examen. Ahora miremos los conjuntos finitos o infinitos. Estos son tipos de conjuntos. Un conjunto finito es cuando podemos contar sus elementos y podemos dar una cantidad exacta de ellos. Y un conjunto infinito es cuando pues no podemos contar todos los elementos que tiene y por lo tanto pues va a ser un conjunto infinito. Entonces miremos por ejemplo acá en esta imagen. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A tenemos unos elementos que son unos crayones. Si yo los cuento, puedo llegar a determinar el número de elementos que tiene. Por lo tanto, puedo decir que es un conjunto finito. Ahora si miramos acá, tengo el conjunto E y el conjunto N, en donde me dicen que son los números que pertenecen a los naturales. Si yo los nombro o si me pongo a contarlos, pues no podré llegar a un número exacto de elementos, por lo tanto es un conjunto infinito. Esto que ustedes ven acá, esta expresión, lo que dice car A, car B, car significa el cardinal. Cuando a ustedes se les pida contar cuántos elementos tienen en un conjunto, lo vamos a representar así, con car, quiere decir el cardinal del conjunto A es igual a 5, es decir, que en este conjunto hay 5 elementos. Y aquí el cardinal del conjunto B es igual a 2, lo que me indica a mí que en este conjunto B hay solo 2 elementos. Para un conjunto infinito, pues no podemos dar un valor en su cardinal, por lo tanto va a ser el cardinal infinito, porque no podemos contar el número de elementos que tiene. Miremos cuando hablamos de conjuntos iguales. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A y B, y decimos que son iguales
si cada elemento de A también está en el conjunto de B o viceversa. Miremos, por ejemplo, acá el conjunto A. Yo estoy diciendo que el conjunto A son los elementos X que pertenecen a los naturales, pero que son pares menores a 10. ¿Y cuáles serían esos elementos por extensión? Entonces, ¿qué números naturales son pares menores que 10? El 2, el 4, el 6 y el 8. Aquí en el conjunto B estoy dando una característica diferente a la que di en el conjunto A. Estoy diciendo, los elementos del conjunto B pertenecen a los naturales, coma, y estos elementos, es decir, X, son menores o iguales que 4, y se cumple que al multiplicarlo, se cumple que X por 2. Es decir, estos números que sean menores que 4, los voy a multiplicar por 2. ¿Qué números hay menores o iguales que 4? El 1, el 2, el 3 y el 4. Si multiplico el primero, que sería el 1, por el 2, ¿cuánto me daría? 6. 2. ¿Sí? Mira, aquí estoy diciendo que X menor o igual que 4. Y se cumple que estos X, o sea, estos valores que yo tomo, los multiplico por 2. Entonces sería, el 1 es menor que 4, entonces 1 por 2, 2. El 2 es menor que 4, entonces 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Y 4 por 2, 8. ¿Sí? Estos son los elementos por extensión del conjunto B que cumplen con estas características. Si analizamos, vemos que son iguales los elementos. Se dieron características diferentes para cada uno y se cumple que son iguales. Yo aquí puedo decir que el conjunto A es igual al conjunto B, porque son los mismos elementos que hay en el conjunto A y también están en el conjunto B. Ahora miremos cuando un conjunto es vacío. Un conjunto vacío es cuando no tiene elementos entre sí, o sea, no tiene elementos dentro del conjunto. Se va a representar así, con esta O y con esa rayita o ese slash encima, que significa vacío, y pues quiere decir que no tiene elementos que pertenezcan a este conjunto. Entonces miremos, por ejemplo, este ejemplo. Digo, el conjunto A es igual a X, tal es que X es un pez que tiene piernas y no necesita agua para vivir. ¿Hay algún pez con algún elemento, un pez que cumpla con estas características? No, señora. No. Entonces, como no hay ninguno, por lo tanto, gráficamente, pues nos va a quedar así, un conjunto vacío. O simbólicamente, pues nos va a quedar representado así. Vacío es igual a X, tal es que X no pertenece a nada, o sea, no hay ningún elemento que pertenezca al conjunto A. Ahora, un conjunto unitario es el conjunto que está formado por un solo elemento, como lo vimos anteriormente en el ejemplo donde nos daba el número 4. Ese era un conjunto unitario, solamente tenía ese elemento. Miremos acá este ejemplo. Digo, el conjunto B es igual a X, tal es que X es un mes del año bisiesto que tiene 29 días. ¿Qué mes del año cumple con esta característica? Solamente febrero. Como es un solo elemento, pues puedo decir que es un conjunto unitario. Si yo aquí quisiera decir cuál es su cardinal, pues escribiría car, ¿de qué conjunto? Del conjunto B, y es igual a ¿cuánto sería este cardinal? Si el cardinal es el número de elementos que hay en el conjunto. 1. 1, muy bien. Ah, uno. Entonces, este sería el cardinal. ¿Sí? Si me pidieran el cardinal de este conjunto, entonces yo lo escribiría así.
car. En algunos libros aparece la N en minúscula. La N en minúscula, así. También significa cardinal del conjunto B. ¿Listo? Por si lo llegan a encontrar así, de esta manera, también estamos hablando del cardinal de un conjunto. Luego encontramos el conjunto universal. Este conjunto universal siempre lo vamos a encontrar con la letra U, se identifica con la letra U y se representa en un rectángulo, no en un círculo, sino en un rectángulo. Y por lo general, dentro del conjunto universal, vamos a encontrar unos subconjuntos u otros conjuntos que están dentro de él. En este caso, el conjunto universal, yo le estoy diciendo que son todas las letras del abecedario. Y aquí de manera gráfica y por extensión, pues las estoy nombrando a todas. Ahora entonces miremos, un conjunto completamente diferente o disyuntivo. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto A, el conjunto T. Decimos que son completamente diferentes porque no tienen ningún elemento en común. Si vemos el conjunto A, en él se presentan solo animales. En el conjunto T tenemos solo medios de transporte y no tenemos ningún elemento aquí en medio que cumpla con las dos características. Por lo tanto, son conjuntos disyuntivos. ¿Listo? Ahora nos vamos para las operaciones entre conjuntos, que eso es algo muy utilizado y que yo sé que les va a salir pues varias preguntas de este tema. Entonces, así como nosotros tenemos operaciones en matemáticas como suma, resta, división, multiplicación, en conjuntos también tenemos unas operaciones. Y estas son la unión, la intersección, complemento, diferencia, diferencia simétrica y producto cartesiano. Vamos entonces a mirar de manera general algunas de ellas. Las más utilizadas. Entonces tenemos unión, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la unión? Si tenemos dos conjuntos, sea A o el conjunto B, decimos simbólicamente, así como está acá, A unión, la operación unión se va a representar así, con la letra U en mayúscula. Cuando ustedes la encuentren esta letra U en medio de dos conjuntos, no quiere decir que estemos hablando aquí del conjunto universal, ¿sí? Porque si ustedes ven, pues tiene la misma letra que el conjunto universal. Pero en este caso, aquí se está refiriendo es a la operación de estos dos conjuntos. Entonces, A unión con B es igual a los elementos que pertenecen a A o, miren que esta V significa O en lógica matemática, o los elementos que pertenecen a B. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Si yo tengo el conjunto A y en él tengo estos elementos, bolso, reloj, sombrilla y gafas, y tengo este elemento, este conjunto B, la unión pues van a ser los elementos de A junto con los elementos de B, es decir, los uno, todos ellos, ¿sí? Esta sería la unión. Ahora miremos la intersección. En la intersección es cuando hay elementos del conjunto A y hay elementos del conjunto B en común. ¿Qué quiere decir entonces simbólicamente o cómo lo vamos a encontrar simbólicamente? A intersección, miren que es la U pero ya hacia abajo como si fuera una N. Esta N, cuando ustedes la encuentren en sus libros de consulta, estamos hablando de esa operación intersección.
A intersección de B, es decir, los elementos que pertenecen a A, y miren que aquí ya me cambia el símbolo. En el anterior era la V hacia arriba. Pero acá en la intersección es la V hacia abajo, que significa I. Y los elementos que pertenecen a B. ¿Qué quiere decir? Que son en la intersección, van todos los elementos que están tanto en A y a la vez están en B. Miremos entonces acá esta gráfica. Tengo el conjunto de A conformado por estas figuras, que es pentágono, rombo, cuadrado y rectángulo. Tengo al conjunto B conformado por estrella, cuadrado, triángulo y rombo. Si yo hablo de A intersección B, ¿cuáles son esos elementos que están en los dos a la vez, que están en ambos conjuntos? ¿Sí? Que sería entonces, el pentágono, si ustedes ven, está tanto en A como en B, y el cuadrado también está en A y en B. La intersección entre estos dos serían entonces pentágono y cuadrado. Ahora, diferencia. La diferencia de dos conjuntos la vamos a representar con esta rayita. Ya aquí no voy a restar, no tomen esta raya como A menos B, ¿listo? Esta raya en conjunto significa diferencia. Quiere decir los elementos que están en A. ¿Por qué digo que están en A? Porque A es la primera letra o es la letra que está antes de la operación, ¿sí? Por eso yo digo los elementos que están en A y los elementos que no están en B. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, vuelvo aquí, si yo digo A diferencia de B, es decir, los elementos que están en A, pero no incluyo los elementos que estén en B. Miremos acá, ¿cuáles elementos están en A? Pentágono, rombo, cuadrado y rectángulo. De estos elementos que están en A, ¿cuáles no están en B? ¿Sí? Entonces, ¿el pentágono está en B? Sí. Por lo tanto, no lo puedo incluir porque está en B. Y aquí me está diciendo, coja los elementos de A, pero no incluya los elementos de B. ¿El rombo está en A y está en B? No, o sea que ese sí lo incluyo. El cuadrado está en A y también está en B, no lo puedo tomar. Y por último, el rectángulo está en A, pero no está en B. Por lo tanto, sí lo puedo tomar. Estos dos elementos son los únicos que cumplen con que están en A, pero no están en B. Ahora miremos acá si fuera lo contrario. B diferencia de A. Miren que aquí la primera letra que aparece, en este caso, es la B, antes del símbolo menos. Lo que quiere decir que yo voy a tomar los elementos del conjunto B y no voy a incluir los que estén en el conjunto de A. ¿Cuáles elementos están en B? Tenemos estrella, cuadrado, rectángulo y rombo. ¿La estrella está en B y también está en A? No. Como no está en A, entonces es un elemento de acá. El cuadrado, como está en B, también está en A, no los puedo incluir. El triángulo está en B, pero no está en A. Por lo tanto, sí lo puedo tomar. Y por último, el pentágono, están los dos, no lo puedo tomar. Ese sería un ejemplo. Ahora miremos otro de manera gráfica y con números, como a ustedes se les puede presentar. Entonces, miremos acá. Yo tengo estos dos conjuntos, ¿sí? Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. Miren que el conjunto A está conformado por estos números.
¿Quiénes lo conforman? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Si yo quito este conjunto B, me quedaría solamente este conjunto A y estos son los elementos que hay. Ahora el conjunto B, ¿por quién está conformado? El conjunto B está conformado por el 4, el 6, el 7, el 5, el 8 y el 9. Y en común, miren que tienen los dos conjuntos, tienen en común estos dos elementos, que es el 4 y el 5. ¿Claro hasta allí, muchachos, esta partecita? Sí, señora. Sí, señora. Ahora me dicen en el ejercicio, Sí, señora. A diferencia de B. Vale. Sí, señora. A diferencia de B. ¿Qué quiere decir? Me dicen, señora Patricia, tome los elementos que están acá en el conjunto A, pero no incluya los elementos que están en B. Ah, bueno, entonces yo me voy para acá, para el conjunto de A, que es todo esto, y no incluyo el conjunto de B. Es decir, esto de acá no lo incluyo. ¿Cuál de estas dos imágenes creen ustedes que es la respuesta correcta? El 2. 2. ¿Sí? Todos dicen que el 2 o alguien me dice que el 1. ¿O hay alguno que me diga el 1? ¿No? ¿Todos me dicen el 2? Sí, señora. Todos se van por el 2. Sí, señora. El 2. ¿Por qué creen que es el 2? No todos. Es el 2 porque no, hay una intersección. Hay una intersección que es el 4 y el 5. Entonces, Sí. el 4 y el 5 pertenece al conjunto B. Muy bien. ¿Quién me habla? Sebastián. Es que Hola, Sebastián. contacto es Muy mi bien. empresa. Ajá. Exacto. En este caso, la respuesta correcta es el 2. Miren que acá el ejercicio me está diciendo, tome los elementos de A, ¿sí? Yo puedo decir, elemento de A, recuerden que es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero me está diciendo, de estos elementos de A, por favor, no incluya menos B, no incluya los que estén en B. ¿Cuáles de estos elementos de A están en B? El 4 y el 5. ¿Cuál es la respuesta que me quedaría? El 1, el 2 y el 3. Esta área que está aquí sombreada sería la respuesta correcta. ¿Listo? Muy bien. Ahora miremos, en este caso, si yo hablara de B diferencia de A. Es lo contrario. Entonces, ¿cuál sería? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2. Muy bien. El 2. El 2. Miren que aquí ya no estoy diciendo A diferencia de B, sino B. Entonces me voy para el conjunto B. Ay, bueno, y el conjunto B es el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Pero me está diciendo, de este conjunto de B no incluya los elementos que están en A. ¿Y cuáles están en A? Pues el 4 y el 5. ¿Qué me quedaría como respuesta? El 6, el 7, el 8, el 9, si fueran números. Y si no tuviera números, pues me quedaría esta área sombreada. ¿Sí? Si no tuviera aquí ningún número, me quedaría esa área sombreada. Entonces, si ustedes miran, son muy diferentes cuando yo hablo de B diferencia de A o A diferencia de B. Siempre ustedes van a ubicarse por la letra que aparezca al principio. Si es la letra A, pues ustedes se van a ubicar en ese conjunto para poder hacer la respectiva operación. Ahora miremos esta otra operación que es diferencia simétrica. La diferencia simétrica la van a encontrar ustedes representada por un triángulo. ¿Sí? Por el símbolo de delta, me parece que es que así se llama. No recuerdo bien en este momento, me disculpa. Y lo van a encontrar así, como en este triangulito. Significa A diferencia de B. ¿Y qué quiere decir esto? Son todos los elementos que están en el conjunto de A o que están en el conjunto de B
pero no vamos a incluir los que están en su intersección. ¿Sí? Es decir, si tengo acá el conjunto A, el conjunto B, recuerden, me está diciendo los elementos de A, también los elementos de B, pero no incluyo su intersección. ¿Y en dónde se me intersectan estos dos conjuntos? ¿O cuáles son los elementos que tienen en común? Recuerden que es el pentágono y el cuadrado. Como estos son los elementos que tienen en común, yo no los incluyo. ¿Qué me quedaría entonces? El triángulo, rectángulo, rombo y estrella. Miremos un ejemplo con números. Me dicen, ¿cuál es la diferencia simétrica de los siguientes conjuntos? Tengo el conjunto A conformado por los números 2, 3, 5 y 6. ¿Sí? Míralos, acá está gráficamente conjunto A, 2, 3, 6 y 5. Y el conjunto B está conformado por el 3, el 7, el 5, el 8 y el 9. Como podemos ver, el 3 y el 5 están en ambos conjuntos. Esta sería su intersección, ¿sí? Que son elementos que están a la vez en el conjunto A y también en el conjunto B. Ahora me dice, la diferencia simétrica del conjunto A con el conjunto B. Serían entonces los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B, pero no incluye la intersección. ¿Qué me quedaría? El 2, el 6, el 7, el 8 y el 9, que es lo que estamos escribiendo acá. Si miramos aquí esta operación que se ha hecho, me dice A diferencia de B. Tome los elementos del conjunto A y no incluya los que están en el conjunto B. ¿Qué me queda? 2 y 6. B, diferencia de A, es decir, tome los elementos o tome el conjunto B y no incluya los que están en A. Me quedaría el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? 7, 8 y 9. Y luego me están diciendo una de esos dos resultados. Esa es otra manera de también poder encontrar la diferencia simétrica. Una de esos dos resultados. ¿Cuáles dos resultados? Pues estos dos que acabo de encontrar. Una, 2, 6, 7, 8 y 9 me quedaría así. Esa es una manera de yo poder resolver y de encontrar la diferencia simétrica de esos dos conjuntos. O, como les digo, y como dice acá la operación, tome los elementos de A, tome los elementos de B, pero no incluye su intersección. Entonces, ahí están esas dos maneras, la que se les facilite, pues ustedes la aplican para poder dar el resultado. Y por último, nos vamos a nuestro famoso complemento. Complemento de un conjunto, ustedes lo van a encontrar con esta comita arriba, ¿sí? O con una C pequeñita como si estuviera elevado, o lo van a encontrar con este asterisco, o lo van a encontrar con esta rayita al lado, ¿sí? De estas maneras, más que todo en estas, porque en esta ya en lógica, esta rayita pues me va a representar es negación, lo mismo que esta de acá. Entonces casi siempre en conjuntos ustedes lo van a encontrar así. Creo que la más utilizada es A y la C arriba, la C elevada. ¿Qué significa complemento? Como su nombre lo dice, me va a complementar el conjunto al cual yo me estoy refiriendo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, son los elementos que me van a mí a completar para poder llegar y tener como todo el conjunto universal. Miremos esta imagen. Tengo el conjunto universal y en él tengo todos estos elementos. Tengo el rombo, tengo el rectángulo, tengo el cuadrado, tengo la estrella y dentro de este conjunto universal tengo el conjunto A que está conformado por esta y por esta. ¿Sí? Está conformado por estas tres figuras.
Este es el conjunto A. Ahora, ¿cuál sería A complemento? ¿Cuál sería su complemento? Entonces, si este es mi conjunto A, el complemento sería todo lo que esté por fuera de ese conjunto A, ¿sí? Todo lo que esté por fuera de ese conjunto A, y de esa manera yo puedo completar para poder llegar a tener todo el conjunto universal. ¿Qué está por fuera del conjunto A? Pues estos elementos o estas figuras. Este sería entonces A complemento. ¿Claro esa partecita, muchachos, de A complemento? Recuerden que el complemento es todo lo que esté por fuera del conjunto al cual yo me estoy refiriendo. Si fuera B complemento, pues sería todo lo que esté por fuera del conjunto B o del conjunto C. ¿Sí? ¿Claro Una hasta allí? pregunta. Señor. ¿Tiene que ser obligatorio un conjunto universal? ¿O podría ser otro? Pues mira, vamos a hacer... sí sería el conjunto universal, porque si yo estoy hablando de todo lo que está por fuera, o bueno, no necesariamente, espérame, yo coloco acá un ejemplo entonces, para que me entiendan. Ay, eso se demoró. Mientras me abre, voy a estarles compartiendo el registro de asistencia, por favor, antes de que se me olvide. ¿Dónde está el chat? Listo, por allí les voy a compartir el enlace de asistencia. Les agradezco que por favor se registren. Tengo 31 asistentes y eso es lo que me va a aparecer mañana. Bueno, miremos entonces acá. Formas. Vámonos con esta. Bueno, aquí ustedes ya están viendo, ¿sí? Yo aquí estoy creando, por ejemplo, este conjunto. Y voy a colocar bueno, voy a colocar que en este conjunto hay estos números. Bueno, voy a decir, ¿sí? Tengo listo. Tengo acá y voy a decir A completo. Uy. Perdón, saquémosla. No la veo acá. Listo, voy a decir así. Entonces, miren. Alguien me está pidiendo acceso. Bueno. Entonces, miren, tengo este ejemplo. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B. El conjunto A lo conforma el 2, el 3 y el 4. El conjunto B lo conforma el 4, el 5 y el 6. Y si vemos, el 4 está en los dos conjuntos.
Ahora estoy diciendo A complemento. ¿Quién es A complemento? Entonces, ¿quién sería A? Entonces, primero yo voy a nombrar para que me quede más fácil quién sería A. Entonces, A sería el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Ahora, ¿quién sería A complemento? Es decir, ¿qué está por fuera de este conjunto A? ¡Ay! El 5 y el 6. Me borro lo que dice. Sí. Sería entonces A complemento igual a el 5 y el 6. ¿Sí? Miren que yo aquí no estoy nombrando como tal al conjunto universal. ¿Sí? Porque los elementos que están en A complemento pues están inmersos en otro conjunto, que en este caso es el 5 y el 6. Pero, ¿qué pasaría si por acá yo tuviera un elemento por acá afuera? Miren que está por fuera de estos dos conjuntos, está por fuera de A y por fuera del conjunto B. ¿Cuál sería entonces acá el A complemento? ¿Serían estos mismos números o creen ustedes que cambiaría? Nuevamente. ¿Los mismos más el 4? Sí, muy bien. Serían los mismos números, pero también sería entonces el 5, el 6 y el 4. Miren que este 4 que estoy colocando no es este que está acá en la intersección. Es este que está acá por fuera. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esto sería, y pues obviamente acá le colocaría a este rectángulo, pues debo colocarle una letra porque pues estoy hablando ya del conjunto universal. O sea, este rectángulo es mi conjunto universal. Dentro de este conjunto universal, miren que tengo dos subconjuntos. Este elemento está por fuera de estos dos elementos, pero está por dentro de mi conjunto universal. Entonces, cuando ustedes les digan A complemento o B complemento, entonces es lo que está por fuera, todos los elementos que están por fuera de esa letra de la cual a ustedes se les están refiriendo. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto al complemento? Que es como la que más a veces nos hace pensar. ¿O ya todo ahí claro? Ya todo está claro. Gracias. Listo, muchachos. ¿Todos me registraron asistencia? Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama el nombre del CIPAS? El CIPAS, colóquenle pensamiento lógico y matemático porque ese es el curso con el cual estamos. Gracias. Listo. Voy a dejar... Señor. Una preguntita. Si yo me registré en la zona de Zipaquirá, ¿es centro Bogotá, Cundinamarca? Sí. Sí, Ok, es entre Bogotá con Dinamarca. gracias. Listo. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar. No me quiere dejar. Voy a compartir.